consultas. En 2011-2012 veis cómo está pegando un salto tremendo la utilización de la consulta previa, que es lo que hace que el número de controversias se mantenga en unas cifras que, como antes decía el presidente, nos sitúan en la posición 14ª a nivel europeo. Es decir, es uno de los países con menos conflictividad publicitaria en Europa. Los plazos medios de tramitación, pues una reclamación en primera instancia se resuelve en 14 días. Hay que decir que el 30% aproximadamente de las reclamaciones se resuelven por mediación o por aceptación del reclamado, y ahí estamos en una media de 5 días. Es decir, estaríamos hablando de que el 30% de las reclamaciones que se presentan ante autocontrol se resuelven en 5 días, el resto en primera instancia en 14 días. Claro, si lo comparamos con el tiempo que se requiere para resolver en tribunales de justicia un asunto, en primera instancia 1 año, año y medio, en segunda instancia otros 2 años más, pues vemos la eficacia que aporta, el valor que aporta la autorregulación a la sociedad, que permite resolver en muy pocos días un caso frente al año y medio, 2 años, 3 años que tardaría en resolverse por los tribunales de justicia. El copy advice os contaba antes en qué consiste, es voluntario, confidencial y no vinculante, tiene un plazo de 3 días, si es para televisión es 1 día, y llevamos ya más de 85.000, pudiendo llegar a final de año, probablemente en 2013, veremos cuál es el copy advice número 100.000, efectivamente, como decía el presidente. En datos comparados 2011-2012 podemos decir que ha habido un 24% de incremento en copy advice sobre anuncios específicos y un 49% de incremento en consultas jurídicas. La diferencia para nosotros es que en el copy advice hay un proyecto de anuncio concreto, mientras que en la consulta legal se nos está haciendo una consulta sin anuncio específico. Por ejemplo, ¿es lícito hacer publicidad comparativa? ¿Cuáles son las condiciones para hacer publicidad comparativa? ¿Puedo emitir publicidad de juego? ¿Cuáles son las limitaciones horarias para la publicidad de juego? Ahí no hay anuncio. Eso nosotros lo denominamos consultas. Cuando hay una propuesta de anuncio es el copy advice. Aquí veis los datos. En 2012 estamos hablando de 22.360, han subido los copy advice y han subido las consultas en relación a 2011. En cuanto a positivos y negativos, como destacaba antes el presidente, siguen subiendo en términos absolutos y en términos referenciales el número de positivos, pese a haberse incrementado prácticamente un 25% el número de consultas, han disminuido en términos absolutos el número de copy advice negativo y el copy advice con modificaciones. La diferencia entre uno y otro es que en el negativo el Gabinete Técnico de Autocontrol considera que es que el anuncio no puede emitirse. Tiene algún planteamiento que hace imposible que ese anuncio se emita en esas condiciones. Mientras que cuando la recomendación es con modificaciones, dice ese anuncio no puede emitirse en ese tal como ha venido elaborado, pero si se introducen estas pequeñas modificaciones o se tienen en cuenta estas observaciones, por ejemplo, que no se puede emitir en horario de infancia, que solo se puede emitir en horario adulto por el contenido del anuncio. Si se tienen en cuenta estas modificaciones o estas observaciones, el anuncio sí puede emitirse. A veces esas modificaciones son cosas tan simples como que el mensaje en letra pequeña no se lee, oiga, el anuncio se puede emitir, pero asegurándose usted de que se lee, o el anuncio se puede emitir, pero siempre que se emita en horario adulto, como antes decía. Las causas por las que han sido estas recomendaciones, pues las tenéis aquí. En protección de menores, pues publicidad no dirigida a menores pero con limitaciones horarias o de medio. El anuncio se puede emitir, pero por protección de la infancia no se puede emitir antes de las 10 de la noche. Hay casos de publicidad engañosa, teniendo en cuenta la menor experiencia que pueden tener los niños, hay que tener cautelas adicionales en la publicidad para evitar el eventual inducción a error. La incitación a la adquisición directa de producto o servicio o que persuadan a padres o tutores es otra de las reglas específicas en materia de protección de menores que se tienen en cuenta a la hora de controlar la publicidad. Y luego las causas habituales: infracción del principio de legalidad, normas específicas a sectores concretos,
publicidad engañosa, y el punto que más ha crecido en 2012 y que podríamos destacar son, tanto en copy advice como en reclamaciones, el de eventuales correcciones con motivo de la aplicación de códigos de conducta. Este es un dato también muy positivo y a valorar del compromiso de la industria. Fijaros que antes os decía el presidente que no hay apenas conflictividad porque se hace mucho uso de la herramienta de control previo. Esto forma parte del compromiso que la industria tiene con la sociedad. Pero hay otro elemento importante que se manifiesta en las reglas, en los códigos de conducta. Ha crecido el número de supuestos, de observaciones o de casos ante el jurado por no compatibilidad con los códigos de conducta. Fijaros que cuando estamos hablando de códigos de conducta son compromisos asumidos voluntariamente por la industria. No estamos hablando de incumplimiento de leyes. Esto forma parte del compromiso de responsabilidad social de la industria con la sociedad, que además de comprometerse a cumplir las leyes, además de utilizar la herramienta de la consulta previa y estar disponible para resolver a través de un procedimiento ágil y gratuito para los consumidores, que es el procedimiento ante el jurado de autocontrol, la industria asume compromisos de contenido material que suponen autolimitaciones a los contenidos de su publicidad en determinados sectores, a través de códigos de conducta. Claro, es razonable pensar que parte de las reclamaciones se presenten no por infracción de ley, sino por infracción de los códigos de conducta, o que las recomendaciones de los copy advice recojan a veces problemas en relación a esos códigos de conducta. Pero yo quiero verlo en positivo, esto es que la industria está asumiendo muchos más compromisos de los que la ley le exige y está aceptando someter el cumplimiento de esos compromisos voluntarios y que van más allá de la ley y que se manifiestan en esos códigos de conducta a través de la herramienta del copy advice y la herramienta de la consulta previa. De hecho, probablemente los dos monitoring que se hagan en este año van a tener que ver con códigos de conducta que son obligaciones que la industria contrae voluntariamente más allá de la ley. En cuanto al control a posteriori a través del jurado, antes os decía, el órgano de resolución es el jurado de la publicidad, está compuesto por expertos independientes en derecho o expertos en comunicación comercial, pero ninguno de ellos relación activa con la industria de la publicidad en este momento. El 25% de los miembros es nombrado por el Instituto Nacional de Consumo. Como sabéis, ha habido cambios recientes, bueno, todos los años hay cambios en la composición del jurado. La verdad es que algunos de los cambios que ha habido en la última modificación de la composición del jurado refuerzan notablemente el carácter, tanto de independencia como de expertise que tiene el jurado. Hemos incorporado, como sabéis, al jurado, el actual presidente del jurado de autocontrol fue el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugenio Gay, y se ha incorporado como vicepresidente del jurado el profesor Olivencia, que es probablemente uno de los más reconocidos en materia de derecho mercantil en nuestro país, el heredero en la Escuela Garrigues de derecho mercantil en nuestro país. Por tanto, veis nuestro esfuerzo por seguir manteniendo al jurado como un órgano de mucho prestigio y muy cualificado técnicamente, para que su actividad refuerce esas resoluciones del jurado, las refuerce en autoridad y en imparcialidad, porque en definitiva no dejamos de hablar de un sistema voluntario, pero un sistema voluntario que se basa en la eficacia, en la autoridad técnica de las resoluciones del jurado, en la autoridad técnica de las consultas previas que se emiten y en el compromiso de la industria en acatar estas decisiones voluntariamente y de un órgano voluntario, y que cada vez en más casos se refiere a compromisos voluntarios contenidos en códigos de conducta, que van más allá de la ley, como os decía antes.